lo hace retornar al lugar de su origen. Ahí tal vez nuestro querido amigo Gabriel de repente le tira la bandera argentina y le dan ganas de volver a sus tierras, pero el Señor lo tiene por acá mientras tanto. Pero ese es el origen de ese dicho: a la cabra le tira al monte, le tira al cerro. Pero también se utiliza en otro sentido, posteriormente fue mutando un poco de su sentido original y también se utiliza para aquellas personas que vuelven a viejos vicios, a viejas costumbres que tenían, que supuestamente habían dejado, pero que retornan a tomar malas costumbres se puede utilizar también en ese sentido. Porque la cabra tiene una naturaleza especial. La cabra le gusta el cerro, le gusta el monte. Y a veces se puede mantener en un lugar, en el valle, pero es más del cerro, es más del monte. Y aquí estamos en un sector de muchas cabritas. Hay muchos que saben de cabras, mucho más que yo, y saben que es así, que las cabras les gusta el cerro. La predicación del día de hoy lleva por título Cabras u ovejas. Y espero que el día de hoy el Señor nos guíe para analizar nuestros corazones y para saber la diferencia entre ser una cabra o ser una oveja del Señor. Leamos entonces Mateo capítulo 25. Le quiero pedir que se ponga de pie una vez más para que juntos leamos la palabra de Dios. Mateo 25, versículos del 31 al 46. Leamos juntos la palabra de nuestro Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Oremos un momento, tome asiento. Bendito Dios, te doy muchas gracias porque podemos tener tu palabra frente a nosotros, por tu fidelidad y tu misericordia, Señor, que nunca falla, porque tú, Señor, eres fiel a tu obra y no la abandonas. Sigues obrando en nuestros corazones, sigues enviando tu palabra, Dios, sigues haciendo que tu luz resplandezca, Señor, frente a nosotros. Pero te ruego, Señor, que nuestros corazones no sean endurecidos, que nuestros corazones no rechacen tu palabra, sino por el contrario, nuestros corazones sean tierra fértil, donde tu palabra entre y dé fruto, Señor. Yo te pido por cada uno de los que aquí estamos, Señor, cada uno de mis hermanos, por mi vida y la vida de cada uno de ellos, para que podamos dar fruto. Que tu palabra, Señor, sembrada en nuestros corazones, traiga fruto agradable a ti y te glorifiquemos. Y nos gocemos en aquel día en el que tú nos llames a tu presencia. Gracias te doy. Dame sabiduría y dame gracia para poder exponer tu palabra con fidelidad, con sabiduría, Señor, sin apartarme de ella, sino hablando solamente lo que está en ella, para gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Este pasaje de la Biblia tiene cierta controversia porque pareciera que aquí nos muestra una salvación lograda por medios de obra de caridad. Al parecer Jesús está diciendo que
lo que va a determinar si unos van o no van al cielo es si han hecho obras de caridad al prójimo. Algunos piensan que la Biblia se contradice y que este pasaje demuestra que la salvación no es por fe, sino que la salvación es por obras. Pero como veremos el día de hoy, Dios es veraz y en Él no hay contradicciones. La salvación es un don inmerecido que se alcanza únicamente por la fe en Jesucristo y no por obras, para que nadie se gloríe, como dice el apóstol Pablo. Pero la fe verdadera tiene una expresión concordante con su naturaleza. El Evangelio de Jesucristo cambia la naturaleza del corazón del creyente, lo cual lleva al creyente a tener una conducta diferente que lo delata. Veremos que aquí no hay ninguna contradicción con la doctrina de la salvación solo por la fe, ni ninguna justificación para decir que alguien puede ganarse el cielo por medio de obras de caridad. Y a través del análisis de ciertas características, los animalitos que son mencionados en este pasaje y de la fe, espero que usted y yo podamos ver ahora, cuando es tiempo, porque ahora es el tiempo de hacer esto. Si tenemos en nosotros una fe viva y verdadera, o es solamente una fe de palabra, y que el Señor nos permita salir de este lugar todos palando como ovejitas del Señor, caminando y comportándonos como ovejas de nuestro Señor. Veamos el texto entonces, Mateo capítulo 25, el versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Lo primero que debemos decir y asegurar con firmeza es que habrá un juicio seguro. Esto es demasiado importante antes de decir cualquier cosa, es entender que habrá un juicio seguro, que toda persona va a comparecer delante del gran Rey, nuestro Señor Jesucristo. De eso viene hablando Jesús. En los versículos anteriores, en las prédicas anteriores, hemos analizado cómo Jesús está llamando a los suyos a ser prudentes como las vírgenes que tomaron aceite juntamente con sus lámparas, preparándose para la venida del esposo. Y también cómo debemos ser siervos fieles y diligentes, sabiendo que se nos va a pedir cuenta sobre todo lo que nos han dado, sobre todo lo que Dios nos ha dado, que va a haber un momento en que el dueño de nuestras vidas, el dueño de toda vida, va a venir a nosotros y nos va a pedir cuentas. ¿Qué has hecho con lo que has recibido? ¿Qué fruto hay de todo lo que has recibido? ¿Qué fruto hay de toda la enseñanza que se te entregó? De todo el conocimiento que se te dio de Jesucristo. ¿Qué fruto hay en tu vida? Sabemos que habrá un juicio. Todos nosotros nos pararemos delante de ese trono para dar cuentas y para recibir un veredicto. Usted y yo debemos tenerlo muy claro y debemos predicarlo y debemos anunciarlo y debemos advertirlo a nuestros amigos. Cuando nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos se aflijan o se afanen por las cosas de este mundo, usted tiene que traerlo, digamos, a la sensatez y decirle: ¿sabes qué? Un día todos nos vamos a presentar delante de Jesús y eso es lo que realmente importa. No importa tanto si gana Jara o Kast. Sí, el Señor va a bendecir esta nación. Y oramos para que haya un gobierno que sea justo y temeroso delante de Dios. Pero más importante que eso es saber que todos nosotros vamos a dar cuenta de nuestra vida delante del Señor. Lo que quiero decir con esto es que a veces estamos tan afanados en las cosas del mundo que olvidamos que va a haber un día en que nos presentaremos delante del Señor. Porque el Señor volverá, Cristo volverá, pero ya no como siervo, sino como Rey. Dice que volverá en su gloria con los santos ángeles, con sus ejércitos. Ya no vendrá como un siervo, como un niño. Ya no vendrá humildemente, sino que vendrá con todo su ejército para reinar y dar pago a cada uno según su obra, como dice la Biblia también. En su mano, en la mano de Cristo, está toda potestad, en el cielo y en la tierra. Él nos ha dejado por un tiempo aquí. Lo ha dejado a usted en esta ciudad de Yapel, lo tiene junto a su familia, le ha dado casa, le ha dado hijos, le ha dado familia, le ha dado oportunidades, pero Él es el dueño de cada vida. Toda vida le pertenece a Él. Cada persona, cada riqueza, cada oportunidad de vivir, cada momento de vida que tenemos le pertenece a Él, porque Él es el dueño de la vida.
y a Él rendiremos cuenta. Toda persona. Dice la Biblia que todas las naciones se presentarán, delante de Él. Versículo 32 dice, y serán reunidas delante de Él todas las naciones. La idea es que hay un tribunal y todos los que comparecen delante de ese tribunal estarán delante de Él. ¿Y quiénes serán los que van a comparecer ante ese tribunal? Dice todas las naciones. O sea, no va a escapar ninguna nación. No va a haber distinción por etnia, por raza, por sexo. Dice que todas las naciones serán reunidas delante de Él y apartará los unos de los otros. Habrá un juicio. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Este discurso del Señor no es una parábola propiamente tal, aunque contiene algunos aspectos parabólicos. Jesús está hablando del juicio final, donde el juez dictará sentencia delante de todas las naciones, sin distinguir si son judíos, si son chilenos, chinos, alemanes, estadounidenses. Todas las naciones comparecerán delante de Él, delante del Rey. Y el Rey apartará las ovejas de los cabritos. Y lo hará porque el buen pastor conoce sus ovejas. Él sabe quién son los suyos. Y Él podrá distinguir en medio de toda la multitud, en medio de todas las naciones. Él no necesitará que nadie le dé testimonio, que nadie haga propaganda de sí mismo, que nadie lo podrá engañar. Porque el buen pastor conoce a sus ovejas. Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjense que lo que sucederá en ese juicio va a hacer que Jesús va a reconocer las que son suyas, las almas que le pertenecen a Él, las almas que están rendidas desde antes al Rey. Y Él llamará a sus ovejas que han escuchado su voz, que le han oído, que conocen su voz. Y Él las conoce, las va a llamar y las va a tomar y las va a poner aparte. Tomará primero a sus ovejas y las pondrá cerca suyo. Y apartará a los cabritos y los pondrá lejos. Obviamente, Jesús no está hablando de ovejas y cabras de forma literal, sino de personas que tienen, así como ovejas y cabras, diferencias en su naturaleza y también en su actuar, en su conducta. Hay diferencias entre las ovejas y las vacas, y las cabras. Las ovejas y las cabras se pueden parecer y de hecho, según mis averiguaciones que hice con un buen amigo pastor que tengo por acá, pastor de ovejas, pueden andar juntas, ovejas y cabras. Y en el rebaño a lo mejor desde lejos se pueden confundir, sobre todo para personas indoctas como uno que no sabe mucho de vacas y cabras. Se pueden confundir y parecer lo mismo. Pero el pastor conoce sus ovejas, sabe distinguirlas y sabe cómo separarlas. Pero quiero contarle que hay unas diferencias bien interesantes entre las ovejas y las cabras que quisiera que nos detuviéramos un poquitito para que después tomáramos estas diferencias y pudiéramos aplicarlas incluso a nuestra vida. Porque, como le dije, se pueden parecer las ovejas y las cabras. Pueden tener similitudes en tamaño, ¿cómo se llama?, en el color, pero hay conductas que tienen ovejas y cabras que las diferencian notoriamente. Lo primero que quiero mencionar es con respecto a la dieta. Esto lo aprendí estudiando para la prédica porque no tenía idea. Pero resulta que las cabras, yo creo que usted lo sabe mejor que yo, son ramoneadoras. ¿Qué significa ramoneadoras? Que no comen pastito solamente, sino que comen más bien brotes de árboles, ramitas, hojitas, así como las jirafas que comen de los árboles. Las cabras también les gusta alimentarse de brotes tiernos, de frutos de árboles, de ramitas que encuentran por ahí y van mordisqueando y picoteando lo que les apetece. Les gusta comer prácticamente cualquier cosa que encuentran e incluso cosas que no deberían comer.
Pero así son las cabras. Ustedes deben conocerlas. Estamos en un sector de muchas cabras. Y picotean aquí y allá y muerden y comen zapatos o comen cosas que no deberían comer. En cambio, las ovejas solo comen pasto. Y como me dijo mi querido amigo Carlos Kiefer, a veces ni siquiera cualquier pasto, sino un pastito tierno, un pastito bueno. Les gusta comer hierbas cortas, trébol. Y las ovejas ignoran los arbustos, ignoran las hojas. Ellas solo quieren comer pasto. Y en ese sentido también hay otra diferencia en la forma de comer. Porque la cabra, al querer comer hojitas o todo lo que sea, en ocasiones se para en sus dos patas para poder alcanzar esas ramitas y picotea un poco por acá, por allá, mientras que la oveja agacha la cabeza todo el tiempo para comer. Porque su comida está en el suelo y quiere alimentarse cerca de ella. Y otra característica bien interesante que me comentaba Carlos es que a veces están 3 o 4 ovejitas juntas comiendo en el mismo lado. Les gusta estar juntas, porque esa es la tercera característica que diferencia a las cabras de las ovejas, el comportamiento. Las ovejas son conocidas por su comportamiento relativamente distante y reservado y por su fuerte instinto de rebaño. La oveja se angustia cuando está sola. Cuando se siente amenazada, cuando viene una tormenta, tienden a agruparse y se angustian rápidamente si se separan de las demás. Empiezan a balar, empiezan a buscar a sus compañeras y se siguen unas a otras. Las cabras, en cambio, a pesar de su apariencia tierna e inocente, son extremadamente independientes y curiosas, por lo que fácilmente se meten en problemas. Son muy ágiles y es conocida su capacidad para saltar y trepar, para pasarse la cerca. Y por eso el pastor de cabras tiene que asegurarse una buena cerca para mantenerlas dentro del recinto. Pero quisiera que pusiéramos atención en un punto más. Que esta diferencia en el actuar de estos dos animales, de las ovejas y de las cabras, no tiene que ver con el trato o el tipo de dieta que le dé el pastor, sino con la naturaleza diferente. No es que las cabras coman de los árboles porque el pastor no les da el alimento que corresponde, o que se saltan el cerco porque el pastor las maltrata. Las cabras se saltan el cerco porque su naturaleza es así. En cambio, la oveja se mantiene en el corral porque su naturaleza es así. Esto que acabamos de decir es fundamental para entender lo que continúa nuestro precioso Salvador diciendo. Versículo 34. Mire cómo es la conducta de las ovejas del Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. El Rey Jesús, el unigénito Hijo de Dios, quien ha preparado morada para los suyos, dará gloriosa entrada a sus ovejas. Los llamará a heredar el reino de los cielos preparado para ellos desde la fundación del mundo. Este reino está preparado desde antes de todas las cosas, como dice Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No por las obras que hicieron estas ovejas, no porque estas ovejas fueron buenas, altruistas y hicieron muchas obras de caridad, sino por el puro afecto de su voluntad. Porque la salvación es del Señor. Él es el que ha preparado todo desde antes de la fundación del mundo. Este reino está preparado mucho antes que estas ovejas siquiera nacieran, para que sus escogidos hereden el reino de los cielos. Pero ¿cómo puedo distinguir a un bendito del Padre, a una oveja de Jesús, entre las cabras de este mundo? Versículo 35 dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mí.
El primero, mi hermano, que dio pan al hambriento, que dio agua al sediento, refugio al forastero, vestido al desnudo y asistencia al enfermo y al encarcelado. ¿Quién fue? Fue nuestro Dios. El primero que hizo esto, el primero que trajo alimento a los que tenían hambre, el primero que trajo agua al que tenía sed, vistió al desnudo, refugió al extranjero y visitó al encarcelado o al enfermo, fue Dios, fue nuestro Dios. Por lo tanto, aquellos que son del Señor, que han nacido de Dios, por naturaleza expresarán la conducta de su Padre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si son hijos de Dios, entonces expresarán lo que su Padre hacía. Es interesante porque hoy en día, con los estudios de genética, se habla de que obviamente los genes no solamente van a influir en nuestros rasgos faciales o nuestras características físicas, sino también en nuestras características conductuales, en nuestras características incluso de gustos, de temperamentos. Así que cuando su hijo se porta mal, acuérdese, busque entre sus genes y corríjalo con amor, no deje de corregirlo. Pero la conducta también está determinada por nuestra genética, de dónde viene nuestra naturaleza, quién es nuestro Padre. Y si hemos nacido de Dios, por naturaleza expresaremos o debemos expresar eso que está en esa genética espiritual que hemos heredado de nuestro buen Padre. Las obras de estos hijos glorifican a su Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estos hijos de Dios, estas ovejas del buen pastor, harán esto no por imposición, no porque tienen que ganarse el cielo, no porque están juntando puntos para poder ganarse el favor de Dios, sino porque la ley de Dios está escrita en sus mentes y en sus corazones, porque el Espíritu Santo habita en ellos y Él les ha cambiado el corazón de piedra por uno de carne, para que anden en los estatutos de Dios y les sirvan de todo corazón. Esto es base del Evangelio. Esto es la base del Evangelio. Ezequiel capítulo 36, 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Es Dios quien está diciendo esto, que en su nuevo pacto, que en el pacto donde Él comprará hombres y mujeres para su gloria, para su iglesia, Él va a hacer una obra en la cual va a cambiar el espíritu que hay en esos hombres, va a poner un espíritu nuevo en ellos para que anden en sus estatutos y guarden sus preceptos y los pongan por obra, dice Ezequiel. Esta conducta entonces de estos hombres, de estos benditos del Padre, no es hecha de manera impuesta, sino, digámoslo así, de manera natural. Debo reconocerlo, cuando yo era chico me decían Jalisco Zapata. Cuando no gana, empata. Porque era bueno para reclamar y para debatir. El fin de semana, de hecho, estuvimos en la casa de mis papás y nos acordábamos que a mi hermano y a mí nos mandaron a Santiago cuando estábamos en el colegio a unos concursos de debate. Íbamos allá a debatir y me acuerdo que iban todos bien preparados, iban de otros colegios más pituquitos, digámoslo así, iban bien preparados y nosotros nos reíamos porque decíamos, y nosotros nos llevábamos a nosotros mismos, ¿no? Esa era toda nuestra preparación. Esa era nuestra forma de prepararnos para debatir. ¿Por qué digo esto? Porque veo a mi hija, a dos de mis hijas, y no puedo reclamar que por qué me debaten todo, por qué debaten una y otra vez, y con buenos argumentos, y no les sale de manera obligada, no es que lo enseñé, les sale de forma natural. De la misma manera, si nosotros hemos nacido del Señor, de forma natural, tiene que nacer esa misma misericordia que tuvo Dios con nosotros. Debe expresarse de forma natural ese mismo amor, esa misma gracia, si realmente hemos nacido de Dios. Mira el versículo 37.
El capítulo 25 que estamos analizando dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Se da cuenta que se sorprenden de las palabras de Jesús? Lo hicieron de tal manera que ni siquiera se dieron cuenta en qué momento lo hicieron. ¿Cuándo fue que hicimos esto, Señor? Estos benditos del Padre que heredan el reino son denominados justos. Entonces los justos le responderán diciendo, justo es aquel que tiene una naturaleza recta. Justo es aquel que obra con justicia. Pero ¿cómo se convirtieron en justos? ¿Cómo? Hombres comunes y corrientes son declarados justos por medio de la fe en Jesucristo, por medio del lavamiento de sus pecados, la sangre del Cordero. La Biblia dice en Apocalipsis que habrá una multitud muy grande, incontable, de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Estará delante del trono del Cordero, con vestiduras blancas y palmas en sus manos. Y dice que estos son los que han lavado sus pecados, sus vidas, sus almas en la sangre del Cordero. Y por eso son llamados justos. Pero notemos, como decía, que estos justos se sorprenden como quien nunca se dio por enterado que hizo semejantes obras para su Señor. Ellos le dicen, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero? Etcétera. Ellos actuaron de manera natural, no haciéndolo por interés o por claridad de que lo hacían para el Señor. De cada una de estas acciones que son mencionadas en el versículo, dar comida a los hambrientos, agua al sediento, vestir al que está desnudo, o refugio al forastero, visitar al que está enfermo o en la cárcel, podemos decir mucho, pero se resumen en el cumplimiento de un mandamiento que Jesús hizo a sus discípulos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Qué palabras más hermosas. ¿Qué recompensa más hermosa podría recibir uno al servir a otra persona, a un prójimo, sino que nuestro Señor asuma que ese servicio es prestado a Él, hacia Él? Como dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. ¿Qué mayor recompensa puede tener un hijo de Dios que saber que su Señor está asumiendo esa ayuda prestada hacia su prójimo como si se la estuviéramos haciendo a Él? Pero mire lo que pasa con los de la izquierda. Entonces, versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquellos que son apartados eternamente siguen el destino del diablo y de sus ángeles. ¿Cuál es el destino de Satanás y sus demonios? Ser echados al lago de fuego. Y aquellos que no sirvieron al Señor, fíjese que dice, ¿cuándo y no te servimos? Aquellos que no sirvieron al Señor porque no obedecieron a su mandato de amar a su prójimo como a ellos mismos, serán echados y seguirán el destino del diablo y sus ángeles, porque no reconocieron la voz del buen pastor. ¿Y por qué no reconocieron la voz del buen pastor? Porque no eran ovejas del buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 26 dice Jesús a los fariseos, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho.
Estas palabras Jesús se las dice a los fariseos que querían matarlo, que estaban buscando ocasión para asesinarlo. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Pero Jesús le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ¿cuáles son las obras que ustedes están buscando hacer? Las obras de su padre, el diablo. Ustedes le pertenecen al diablo, le está diciendo Jesús. ¿Y saben por qué sé que le pertenecen al diablo? Porque hacen la voluntad del diablo. Si ustedes le pertenecieran a Dios, harían la voluntad de Dios. Harían las obras de Dios. El mismo capítulo 13 de Juan, en Juan capítulo 13, versículo 34 en adelante, dice Jesús a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Se da cuenta? En esto se va a notar que usted es una ovejita del Señor. En esto se va a notar que usted no es una cabra. Esta es la diferencia que va a marcar que usted realmente ha creído en Jesús y es un seguidor de Cristo. Si tuviéramos amor los unos por los otros. Y ese amor no es simplemente de palabra, y ese amor no es simplemente de saludo de cumpleaños, de un regalito, sino que ese amor se expresa en acciones concretas. Cuando mi hermano está necesitado, enfermo, yo le visito, que cuando mi hermano tiene necesidad de agua o de alimento, yo se lo doy, pero no se lo doy esperando algo a cambio, no se lo doy porque me voy a ganar el cielo de esta manera, se lo doy porque en mi naturaleza nueva que Cristo me ha dado, como Él me ha enseñado, tengo esta necesidad de acudir en amor hacia mi hermano. Porque Cristo me amó y ese amor está en mí, entonces yo tengo que dar este amor a mi hermano también. Aquellos que son apartados eternamente no eran discípulos de Jesús. Y esto se hace evidente por la conducta de cada uno. No basta con decir, yo creo en Dios. No basta con decir, yo soy cristiano. Los demonios también creen y tiemblan, dice la Biblia. Santiago advierte a aquel que piensa que por decir que es cristiano, por decir que conoce a Dios, está en la senda correcta. Con estas palabras fuertes que fueron leídas al principio, le dice, bien haces, pero los demonios, igual que tú, también creen que Dios es uno. Tienen buena teología también. Incluso mejor que tú porque tiemblan ante Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. La diferencia está en que el verdadero discípulo, la verdadera oveja del Señor, no solo cree en Jesús, sino que su fe se evidencia por sus obras. Su fe se evidencia por su conducta, por cómo se relaciona con otros, por cómo se conduce en la vida. Ahí se evidencia que es una oveja. Las ovejas hicieron por naturaleza lo que un discípulo de Cristo hace: amar a su prójimo como a sí mismo. Y esto en acciones tangibles que evidencian su fe en Cristo, que su fe era verdadera. Las cabras, en cambio, solo de palabra dijeron creer en el Señor, pero su conducta evidenció su naturaleza, que no eran ovejas del buen pastor, sino cabras de Satanás. Déjenme aplicar todo lo que hemos dicho y tratar de reflexionar un poquitito con estas diferencias que se ven entre las ovejas y las cabras. Quisiera tomar de nuevo esa aplicación que le di al principio, o esta información que le di al principio de la comparación entre ovejas y cabras, y de esta manera que cada uno de nosotros pudiera analizar su vida y su conducta para ver si nuestra conducta se parece más a la de una cabra o la de una oveja. Como le dije, las cabras y las ovejas se pueden confundir a lo lejos y pueden estar juntas en el mismo rebaño. De la misma manera, un discípulo de Jesucristo y uno que no lo es, se puede confundir en medio de la congregación o en medio del rótulo, soy cristiano. Pero hay algunas características que hacen notables diferencias entre un verdadero discípulo de Jesús, un verdadero cristiano, y el que no lo es. Como decía, en el alimento
las ovejitas solo van a querer pastito. La cabra, lo que pille. Aquel que es oveja del Señor se va a alimentar únicamente de la palabra de Dios. Su alimento, su deseo está en la leche no adulterada. Tiene hambre de la palabra de Dios y arde en su interior una llama porque la palabra le sea abierta, porque la palabra le sea revelada. Así como los del camino de Emaús, cuando iban escuchando a Jesús, ellos decían: ardía mi corazón cuando yo escuchaba la palabra del Señor. Así la oveja no quiere hojas de árboles, no quiere luces de allá de acá, quiere la palabra de Dios, porque solo la palabra es su alimento. En cambio, la cabra le sirve todo. La cabra se alimenta de lo que pille, de lo que esté cerca. Un poco de tarot, un poco de filosofías humanas, un poco de consejos de la vecina, un poco de propia sabiduría. Lo que le venga a la mano, de eso se va a alimentar. Y a veces incluso de un poco de la Biblia. Lo que le guste, lo que encontró de la Biblia, sí, me lo llevo también. Pero luego va y encuentra otra filosofía, otro pensamiento, y también toma de eso. Y se va alimentando así en su vida. Y su forma de comer también es distinta. Porque el cristiano, ante la palabra de Dios, se inclina, baja su cabeza y reconoce la autoridad de la palabra de Dios. En cambio, la cabra se levanta en dos patas y se mantiene erguida. Y dice: voy a tomar esto sí, pero esto no. Esa parte de la palabra no, está muy abajo. Yo tengo que humillarme para hacer eso que dice la Biblia. Yo no lo voy a hacer. La cabra es así, es altanera, es orgullosa, porque la naturaleza humana es así. Pero el cristiano reconoce la autoridad de la palabra, se humilla ante ella y dice: Señor, si tu palabra dice que esto es lo que debo tomar, eso haré. Si tu palabra me dice que debo perdonar, entonces haré tu voluntad. Si tu palabra dice que debo ir y ponerme a cuentas con mi hermano, entonces eso voy a hacer, porque tu palabra me lo está diciendo. A mis hermanas, si tu palabra dice que debo someterme a mi marido, porque esto es agradable a ti, bueno, tu palabra es más sabia que yo y lo voy a tomar. Y voy a hacer tu voluntad. Si tu palabra dice a los maridos que yo debo amar con toda mi vida y entregarle todo lo que soy a mi esposa y no guardarme algo de mi sueldo para cosas, entonces lo voy a hacer. Si la palabra de Dios dice que debo ser fiel a ella, entonces lo voy a hacer. Porque la oveja se humilla, toma la palabra de Dios y se alimenta de ella. Pero sobre todo en el comportamiento, mi hermano, fíjese. Como ya dije, la cabra es extremadamente independiente. Salta las cercas, se escapa hacia el cerro, le tira al cerro. Su naturaleza es rebelde y arrogante. Así es la naturaleza humana, así es la naturaleza del que no ha nacido de nuevo. Es extremadamente independiente de Dios, queriendo vivir bajo sus propios términos y condiciones, corriendo todo el tiempo la cerca que Dios le pone para su propia protección. Quiere saltarse la cerca, quiere irse más allá. No quiere que Dios le ponga el límite, no quiere que Dios le diga: no, es que tú puedes, si quieres vivir bajo mis términos, bien, aquí está, esta es la bendición. No, Señor, pero es que eso era de antes, eso es la antigüedad. Para los jóvenes, Dios dice: la relación sexual es para el matrimonio. No, pero es que eso era de antes. Corriendo la cerca, corriendo la cerca, corriendo la cerca, como cabras, queriendo saltar la cerca. Pero la oveja sabe que no tiene mejor refugio que en la palabra y la presencia de Dios. La cabra se manda a cambiar rápidamente, pero la oveja necesita de sus hermanos. La oveja necesita de la iglesia. La oveja se siente angustiada cuando está lejos de sus hermanos. Ese instinto de rebaño la lleva una y otra vez a venir. El verdadero cristiano reconoce que no tiene otro refugio más que el que su pastor le da. Se siente amenazado y si atraviesa una tormenta, se agrupa, busca a su hermano, busca al otro que también es oveja. Se angustia rápidamente si se separa de sus hermanos. ¿Qué ha pasado? ¿Que se siente raro si un domingo no va a la iglesia? Se siente extraño cuando por alguna razón tuvo que viajar, tuvo que salir, o incluso hasta de vacaciones, pero ella quiere volver, el cristiano ya quiere volver a ver a sus hermanos. Tiene una naturaleza fuerte que lo lleva a querer estar con los que dicen
a la casa del Señor iremos. Su corazón se alegra cuando escucha a otros decir, vamos a la casa del Señor. Y por esta misma naturaleza, el discípulo de Cristo verá al que tiene hambre y al que tiene sed y le dará alimento y agua, físicamente si es necesario, pero mucho más el espiritual. El cristiano ha comido de la palabra de Dios, ha comido del alimento de Dios, y eso es lo que tiene y lo comparte con el hambriento. El cristiano ha bebido del agua que da Cristo, y lo que tiene lo comparte y lo da. Nadie puede dar lo que no tiene. La cabra no ha bebido de las aguas de Jesucristo, no puede compartirla, pero la oveja sí. Y la oveja sabe que no hay mejor manjar que la palabra del Señor, que no hay mejor manjar que conocer al Señor, y comparte eso y no se puede quedar callado y lo quiere compartir con todos los afligidos. Llega la vecina, llega el amigo contando que tiene un problema y no se puede quedar callado el cristiano, le cuenta que en Cristo está la solución, que en Cristo está el alimento que necesita. El cristiano verdadero ve al que tiene, al extranjero, y le da cobijo. El cristiano verdadero le da refugio, físicamente si lo requiere, pero mucho más refugio espiritual. En este lugar las puertas estarán abiertas para el alma afligida, cansada de caminar sin protección, afligida por el sol del desierto de su vida. No habrá acepción de personas en este lugar, todos serán bienvenidos a la casa de Dios. Y si llega a este lugar desnudo, enfermo o encarcelado, el verdadero cristiano no se burlará de él, no lo dejará morir en su pecado ni olvidado, sino que le hablará del glorioso evangelio de Jesús, que la sangre de Jesús cubre nuestra vergüenza y limpia nuestra maldad. Le vestirá con el evangelio, vestirá al desnudo con la palabra de Dios, asistirá al que está enfermo y al que está en cárcel, con oración y con palabra, y le restaurará con espíritu de mansedumbre. Su naturaleza de hijo de Dios expresará la misma misericordia y amor que está en el corazón del Padre, porque ha conocido al Señor, porque el Señor le vistió a él un día, porque él llegó un día forastero ante la presencia del Señor y el Señor le vistió, porque él llegó un día encarcelado con sus pecados y el Señor le liberó. Entonces él también va a otros y les habla y les dice, hay libertad para tu cárcel en Cristo Jesús. Yo también estaba encarcelado. Yo también fui esclavo del alcohol. Yo también fui esclavo de este pecado. Yo también fui esclavo de esta situación. Yo también estuve encarcelado, pero Cristo me liberó. Entonces visita al que está en la cárcel y le dice, hay salida, hay lugar para salir. Cree en Jesucristo y vas a salir de tu cárcel. Sí, ciertamente esto también se puede aplicar literalmente para visitar a los que están en las cárceles, para dar agua al sediento, pero mucho más espiritualmente, le digo, porque Jesús fue claro en que entendiéramos que la necesidad espiritual es superior, es primaria, es más importante que la natural. ¿Se acuerdan de aquel hombre que fue sanado por Jesús, aquel paralítico que fue traído por 4 amigos que rompieron el techo y lo pusieron delante de él? ¿Se acuerdan? Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, antes de decirle, levántate y anda. Porque ¿de qué servía si ese hombre volvía a caminar y andar, pero se iba todavía muerto en sus delitos y pecados? De la misma manera, nosotros sí daremos asistencia si es necesario, ayudaremos con obras de caridad si es necesario, pero mucho más, llevaremos el evangelio, que es verdadera comida, que es verdadera bebida. Hablaremos del perdón, de la sangre de Jesús que cubre nuestro pecado a los que están desnudos, para que su vergüenza no sea expuesta. Y visitaremos a los que están enfermos, cuando nuestros hermanos se enfermen espiritualmente. Porque sí, un cristiano puede enfermar espiritualmente, sí, claro. Cuando es agobiado, a veces por comentarios, por situaciones. A veces algunos se enferman por sus jefes que tienen en el trabajo. Entonces, ¿qué haré yo como cristiano? ¿Lo voy a juzgar, lo voy a condenar, le voy a decir, bueno, pero es que tienes que ser firme en el Señor? No, lo voy a visitar, lo voy a estar con Él.
y le voy a decir, oraré contigo, hermano. Yo voy a orar contigo, porque el Señor me ha ayudado y yo sé que mi Señor también te puede ayudar a ti. Si alguien aquí tiene dudas y se reconoce medio cabra, si usted le tira al cerro todavía y cada vez que encuentra algo atractivo deja el rebaño, quiero decirle que hay una solución. Arrepiéntase y clame al buen pastor. Arrepiéntase y clame al buen pastor. Dígale, Señor, yo quiero ser oveja de tu rebaño. Yo reconozco que estoy todo el tiempo corriendo la cerca, queriendo hacer mi voluntad. Pero tú tienes el poder para transformar la naturaleza de las cosas. El Señor es capaz de cambiar un corazón duro de piedra por uno de carne. El Señor es capaz de transformar una cabra indómita, fiada, en una oveja dócil, obediente a la voluntad del Señor. Esas ovejas serán las que entrarán en el reino y estarán junto al Rey de Reyes y Señor de Señores por la eternidad. Oremos. Cierre sus ojos ahí donde está. Pídale al Señor, Señor, haz de mí una ovejita. Haz de mí una oveja que se alimente de tu palabra y no de cualquier cosa. Haz de mí una oveja que rechace lo que no es alimento, porque ha gustado de tu alimento, Señor. Haznos desear tu palabra como niños recién nacidos, esta leche no adulterada que es tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a inclinarnos ante ella, a humillarnos ante tu palabra y recibir todo tu consejo. No tomar solamente lo que nos gusta, lo que nos conviene, lo que nosotros creemos que nos conviene, sino toda tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una conducta que dé testimonio de nuestra fe, a tener un actuar, un andar que sea concordante con lo que decimos creer, Señor. Que aprendamos a vivir en rebaño, Señor. Que dejemos nuestra independencia, que busquemos tu rostro. Y es aquí, en esta iglesia, en medio de tu pueblo, es aquí, en medio de los que han sido atraídos por ti, que podremos expresar este amor, que podremos ir en ayuda del que está hambriento, sediento, del que está forastero, del que tiene vergüenza por su desnudez, o del que está enfermo o en cárcel. Señor, que podamos vivir vidas que dan testimonio de que nuestra fe es verdadera, que dan testimonio de ti, Jesús. Y gracias te damos porque tu palabra nunca falla, Señor. Porque tu palabra siempre entra en nuestro corazón y penetra lo profundo de nuestro ser, haciendo que se separe también en nosotros lo santo de lo profano. Señor, que quede lo santo en nosotros, que quede lo que es justo. Quita de nosotros lo profano, quita de nosotros lo que es impuro. Y glorifícate, Dios, en cada uno de los que aquí estamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Le quiero pedir que ahí donde está, prepare su ofrenda. Queremos recordar que pronto esperamos poder ampliar este lugar un poco más hacia atrás y construir un segundo baño. Hacemos salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y